darle la más cordial bienvenida a todos y todas a este espacio de formación, que para nosotros es muy importante porque a pesar de la distancia en la que vamos a estar, si hay algo que hemos aprendido este último tiempo es que la distancia física no tiene que ver con distancia social y eso nos permite mantenernos vinculados en espacios como este, espacios de formación, espacios de conversación, espacios de encuentro sobre diferentes temas relacionados todos con la justicia social. Eso es lo que buscamos como Fundación Hogar de Cristo y es a lo que los invitamos en la conversación, en la reflexión, pero también en la acción. Mi nombre es Elena Aros Hermosilla, trabajo en la Dirección de Comunidad Hogar de Cristo y hoy los y las estaré acompañando como moderadora de este taller, el primer taller de los encuentros de formación. Hay muchas caritas que vi ahí que nos conocimos en la escuela de verano. Este año tenemos muchos más espacios de encuentro, desde la iniciativa de lo que ustedes nos dijeron, desde dónde nos invitaron. Así que con mucha alegría hoy damos inicio a este ciclo denominados encuentros formativos, que nos van a permitir dialogar y reencontrarnos durante los meses de abril, julio, octubre y enero. Cada mes vamos a tener 2 espacios de diferentes reflexiones y conversaciones. Hoy día tenemos un tema muy especial, muy atingente también a todo lo que estamos viviendo como país y que tiene que ver con la participación y el proceso constituyente. Llevamos mucho tiempo, más de un año hablando de la Constitución, el proceso constituyente, y aún parece ser que tenemos mucho, mucho que aprender y que escuchar. Y es una materia muy, muy relevante y decisiva en lo que estamos viviendo hoy día como país. Y para ello, hoy día contamos con 2 invitados muy especiales, estamos muy felices de tenerlos y que son quienes nos van a instruir en este tema. La primera es Danae Minaris, creo que lo voy a decir bien, si no, Ana después me corregirá. Ella es trabajadora social, es cientista política de la Universidad Católica y tiene una amplia trayectoria en el tema de participación. Actualmente trabaja en el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y hoy día nos va a hablar exactamente de eso, del concepto de participación, que entendemos, cómo la ejercemos, cómo podemos desarrollarla en este contexto. Y acompañando a Anae está Leonardo Moreno, que tiene una amplia trayectoria en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil, y hoy día nos acompaña como representante país de la Fundación Avinas Chile. Ambos van a estar como relatores hoy día, pero nos acompañan desde el Ahora nos toca participar. Así que algunos lo han escuchado, Hogar de Cristo está escrito, y para quienes no lo han escuchado, les cuento un poquito que el Ahora nos toca participar es una iniciativa que se levanta desde el nuevo pacto social, donde algo más de 750 organizaciones de la sociedad civil, de forma inédita, luego del estallido social de octubre del 2019, se unieron para entregar herramientas de formación ciudadana. Venía un cambio social, estábamos viviendo un cambio social y nos damos cuenta que había una responsabilidad como organización de la sociedad civil de formar, de informar a la sociedad también para poder participar de este proceso con conocimiento, que sea un proceso donde todos realmente tengamos un protagonismo. Y dentro de eso, y pensando en la eventualidad de que viniera un proceso constituyente, que recordar que en octubre de 2019 no estaba nada claro, que finalmente ocurrió, vinieron una serie de eh, círculos territoriales, empezamos a juntarnos con las personas, a trabajar con ellas, nos van a contar yo creo un poquito más ellos, para llegar a la votación de octubre 2020. Entonces queremos agradecer formalmente, ahora nos toca participar y a estos 2 relatores que nos acompañan. Estamos felices y orgullosos de tenerlos hoy día con nosotros, tenerla con nosotros. Y bueno, como les comentaba, temas prácticos. eh, para quienes ya han estado en espacios de formación con nosotros, saben que por lo general nuestras formaciones se dividen en 3 etapas, que es como exposición, trabajos grupales y cierre. Pero hoy día a la hora nos toca participar, nos trae una metodología nueva que quiero invitarlos a que la vivenciemos, que se va a dividir en 2 bloques. Tiene que ver con exposición y vamos a tener unos espacios de preguntas, comentarios, dudas, retroalimentaciones con cada uno de los expositores. En ese periodo en que ellos estén exponiendo, les voy a solicitar a todos que estemos con los micrófonos en silencio para que sea una presentación pulcra. Y finalmente, yo voy a ir dando el pase para algunas conversaciones.
sin desmedro de ello, nuestro chat va a estar todo el tiempo 100% abierto, entonces pueden escribir por el chat de Zoom, vamos a estar rescatando comentarios, dudas que también podamos ir haciéndole a cada uno de nuestros expositores. Reitero nuevamente la gratitud a los invitados, a quienes vamos a estar participando. También reitero, por favor, consignar correctamente su nombre y apellido. Y antes de iniciar también quiero darles una invitación a conocer Dora. Para aquellos que no conocen Dora, ahí mi apoyo técnico me está apoyando con la imagen. Esta es Dora. ¿Y por qué los invito y por qué es importante? Porque Dora es una aplicación de celular, para aquellos que les gustan las aplicaciones, que favorece la generación de una comunidad de apoyo, de diálogo y de aprendizaje, para conectar a diferentes líderes sociales. Y nosotros sabemos que todos ustedes son líderes sociales, que todos ustedes tienen algo que compartir, que son emprendedores, que representan alguna organización o que tienen potencialidades y dudas personales, y este es un espacio en el que podemos converger y podemos construir un país más digno y justo, así que los invitamos a bajarla para que no solo nos encontremos en estos espacios virtuales, sino que podamos tener una conexión continua en lugares y canales que van a estar abiertos para ustedes, para sus causas, para sus iniciativas, para todos sus comentarios. Así que, sin más, quiero invitar a nuestros invitados, valga la redundancia, entonces voy a dejar con ustedes a Danae, tengo entendido que Danae inicia, para que nos comente, nos hable y nos instruya de participación. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Un gusto poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Vamos a partir poniendo la presentación, espero que me resulte, lo practicamos y todo, así que no deberíamos fallar, pero ustedes saben que Murphy. Ahí está. ¿Se ve o no se ve? ¿Sí? Ya, Sí, estupendo. se ve correcto. Sí, muy Perfecto. bien. Muy bien, entonces vamos a partir conversando de qué es la participación, ¿ya? Esa es más o menos, por ahí vamos a empezar. Después vamos a ver hasta dónde vamos a llegar, pero vamos a empezar por qué es la participación. Entonces, ¿qué pasó? Fuimos negro. Chan, chan. ¿Qué pasó? ¿Me echaron? No, estás ahí, Danae, pero se ve, yo creo que el fondo del computador, no estás compartiendo la presentación. No, pues sí, estaba compartiendo, ¿vieron? Me falló. Cosas de Ya. la tecnología que todos conocemos. Voy de nuevo con la participación. Entonces, ya, ¿vieron el título, no? El tema es que cuando pongo la número 2, ahí quedo en negro y se me cae. Entonces, a ver. Ahí está. Ya. Ajá. Tranquila, mientras tanto lo seguimos invitando a que, acá dicen, viste, te acompañan, dicen, la tecnología nos pilla a todos y siguen mandando muchos cariños de diferentes lugares del país. Ahora sí, Danae, vemos participación. Ahí estamos, ya. Entonces vamos a hablar de qué es la participación. Generalmente cuando uno busca, así como qué es participación, bueno, te dicen participación es ser parte, ¿no? Como ser parte. ¿Ser parte de qué? Ser parte de una comunidad de iguales, ser parte de un espacio en el cual hemos decidido estar. Las naciones es donde hoy día nosotros estamos en estados nacionales, por lo tanto somos parte de una comunidad que está dada por un estado-nación, y en el fondo este ser parte de esta comunidad en un régimen democrático nos habla de una comunidad de iguales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ser parte de una comunidad de iguales, llegamos inmediatamente al concepto de ciudadanía. Entonces, generalmente el concepto de participación está muy unido en un régimen democrático al concepto de ciudadanía. Pero ¿qué es lo que nos encontramos con el concepto de ciudadanía? Hay una mirada muy restrictiva de la ciudadanía, que es la que ha imperado cuando se habla de una democracia representativa,
que es decir, usted es ciudadano porque tiene derecho a voto. Esa es una mirada restrictiva de lo que es la ciudadanía. Pero en un régimen democrático que se fortalece, la ciudadanía es mucho más que solo ir a votar, sino que tiene que ver con incidir en los asuntos públicos. Entonces podríamos hablar de una ciudadanía restrictiva, que es la que hace mención a la votación, al proceso electoral, y una ciudadanía amplia en un régimen democrático fortalecido, que habla de cómo incidir en los asuntos públicos. Entonces ahí llegamos a este concepto que yo les decía, el de ciudadanía, y en el concepto de ciudadanía, oh, no se mueve. ¿Vieron? No se mueve la presentación. Danae, sí que nos enviaron una copia, si quieres tratamos de proyectarla nosotros, ¿se resultaría más cómodo? Si les resulta, fantástico. Vamos a pedir acá al apoyo técnico que nos colabore mientras tú también nos puedes ir contando un poquito más. Bueno. Ustedes me dicen, ¿la tienen ahí o no? Chin, chin. La están abriendo ahí para que se pueda proyectar. Pucha, qué lata. ¿Por qué Bueno, pasará eso? La verdad, no sé. Si alguien nos puede instruir desde el chat, feliz, pero nos puede ir contando. Mira, ahora ya estamos cargándola desde otro de los ordenadores. El padre Hurtado diría, ¿qué haría Cristo en mi lugar? El padre Hurtado se pondría a hablar porque tenía una cátedra impresionante. Hablar nomás. Vendría solamente hablando. Sin bueno, PowerPoint. Yo voy a seguir hablando entonces. Sí. Danae, ya la estamos proyectando. No sé si la logras ver. Sí, estamos en la tercera lámina. Perfecto. Entonces, estamos hablando de ciudadanía. Entonces, ahí, dentro de lo que es la ciudadanía, hay distintos autores súper conocidos, pero a mí me gusta una socióloga argentina que se llama Elizabeth Jelling, que señala que el concepto de ciudadanía hace referencia a una práctica conflictiva vinculada al poder, que refleja las luchas acerca de quiénes podrán decidir qué en el proceso de definir cuáles son los problemas comunes y cómo serán abordados. O sea, si dijimos que participación era ser parte de qué, ser parte de una comunidad de iguales, y por lo tanto lo que nosotros como parte de una comunidad de iguales y miembros de esta comunidad queremos incidir en las decisiones que se toman de esa comunidad, bueno, el ser ciudadano nos permite definir quiénes podrán decidir qué, en cuáles procesos y de qué forma. Y esto, a mí me gusta esta definición porque habla de una práctica conflictiva. No, la ciudadanía y el ser ciudadano no está dado. Lo que en algunos momentos de la historia fue un derecho, para otros momentos no lo era. Y por lo tanto, tanto la ciudadanía como los derechos están siempre en un proceso de construcción y cambio. Y ahí, en este proceso de construcción y cambio, uno puede ver cómo, en el fondo, desde la esclavitud se decidía quiénes podían, que había gente que era esclava y gente que era ciudadano y tenía derecho a voto. Antes las mujeres no teníamos derecho a voto. Por lo tanto, este concepto de ciudadanía se ha ido ampliando. Y se ha ido ampliando no solamente en términos de quién vota, sino que también en quién puede poner la voz. Y hoy día, en una democracia fortalecida, nosotros creemos que todos somos iguales y por lo tanto todos tenemos derecho a incidir. Y eso es la participación ciudadana en términos como básicos, como poder comprenderla, ¿no? Entonces, es la facultad de las personas para intervenir en la dirección de los asuntos comunes. La participación política es la herramienta a través de la cual se realiza esta intervención. Y en las sociedades democráticas la participación deja de ser un privilegio para ser un derecho de todos y todas. Tenemos en igualdad de condiciones. Por lo tanto, la participación se ha transformado en un criterio de legitimidad de las decisiones comunes en una democracia, ¿no? Y por eso que las personas cada vez exigimos más participación, y cuando las decisiones se toman entre pocos, entre algunos, que estas definiciones o divisiones pueden ser en función de, por ejemplo, que viven en Santiago, ¿no? Y la crítica al centralismo que tenemos en nuestro país, o por ejemplo, que solo toman
las decisiones quienes tienen más recursos económicos, o que las decisiones solamente las toma una persona en términos poco participativa, por ejemplo, en un consejo municipal. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Eso es poco participativo. Y las decisiones sin participación política, por lo tanto, cada vez son más legítimas, ¿ya? Y son vistas con mayor problema dentro de lo que es una democracia. Ese es más o menos como el contexto en el cual hemos ido avanzando hoy en día. Ahora, ¿por qué es importante la participación ciudadana en Chile? Básicamente porque es un valor, ¿no? Es un valor en sí misma que permite efectivamente fortalecer la democracia y avanzar a ciudadanía y igualdad, ¿ya? Y también porque es un medio que permite desarrollar políticas públicas en forma más eficiente y con mayor legitimidad social, como veía. Y estas dos miradas de si es un valor o es un medio, más o menos han estado en algún momento como en contraposición. Había un grupo de personas que ponían mucho énfasis en que la participación era un valor en sí mismo y en un régimen democrático había que tener participación porque fortalecía la democracia, per se. Y había otro grupo que generalmente es denominado como los más tecnócratas, que en el fondo veían que la participación era un medio para tener políticas públicas más eficientes, porque en el fondo está la base, aquella mirada de quién mejor conoce sus problemas y cómo solucionarlos que quien vive esa situación. Y esta como polaridad en las dos formas de ver la participación entre un valor y un medio, la verdad es que es una contradicción que no es tal. La participación es un valor en sí misma, es un valor para la democracia y también es un medio que hace más eficiente la política pública o el actuar social, ¿no? Y aquí está como la novedad, entre comillas, que podríamos decir, que es a partir del año 2011, cuando se implementa la ley de participación ciudadana en la gestión pública, es que esta participación ciudadana pasa a ser un derecho, ya consagrado en esta ley, que es la ley 20.500. Después les voy a preguntar, ustedes me contarán cuánto han escuchado o no con respecto a esta ley, pero al tener esta ley pasamos de una participación ciudadana en términos genéricos, que en el fondo nosotros los ciudadanos intentamos incidir, y para incidir podemos hacerlo a través de distintos medios, ya sea organizándonos, poniendo los temas en la agenda pública, haciendo campañas hoy día por Twitter para que nos pesquen con respecto a alguna demanda, o hablar directamente con algún político que toma la decisión. Eso es una ciudadanía que trata de incidir desde una participación ciudadana que no está institucionalizada, porque no existe a lo mejor el canal, o porque a lo mejor sí existe, pero es una forma de poner nuestra opinión con respecto al actuar público en la agenda. Danae, perdón que te interrumpa, no, nos vas avisando para avanzar, porque no sé si estamos con la imagen acorde al diálogo. Avancemos hasta las 6. Ya, gracias, para que nos vayas contando ahí. De todas maneras, justo Alexis preguntaba, perdón la interrupción, vamos a enviarles todo esto. Entonces la idea ahora es poner atención ahí a los conocimientos de Danae. Gracias. Ya, entonces, estábamos acá en que la participación para poner e incidir en la agenda pública a secas está, la gente la toma, quiere incidir y hace lo que sea para poner los temas y decir qué me parece, más allá de las elecciones. Y por lo tanto, cuando uno observa la movilización social o distintas campañas que la ciudadanía hace, incluso el ir a los medios de comunicación, es una forma de incidir y es una forma de participar. Sin embargo, a partir del año 2011, cuando tenemos esta ley de participación ciudadana, lo que nos permite el tener esa ley es que, además de consagrarla como un derecho, institucionaliza la participación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es la participación institucionalizada? Es un proceso a través del cual esta queda establecida en forma clara en virtud de cuáles son los medios, los procesos, los instrumentos y los mecanismos que el gobierno reconoce y oferta a la ciudadanía para canalizar esta participación ciudadana. Entonces, ahí pasamos a la siguiente lámina. Entonces, ¿qué es lo que esta ley, que yo les preguntaba si la conocen o no la conocen, después, o sea, después me van a contar si la conocían o no la conocían, establece sí 4 mecanismos base
pero tiene un artículo que muchas veces no se considera o es poco hablado o es poco reconocido, pero a mi opinión es el más importante de todos, porque a pesar de que esta ley tenga 4 mecanismos que lo señala, deja abierto a que la autoridad establezca cualquier otro que permita lo que dice en el artículo 69, que el Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes, programas y acciones. Y esto antes no existía, antes de esta ley, y por lo tanto esa es la consagración del derecho a la participación que entrega esta ley más allá de los mecanismos que tiene. Y señala que es contraria a las normas establecidas en este título toda conducta destinada a excluir o discriminar sin razón justificada el ejercicio del derecho de participación ciudadana señalado en el inciso anterior. Y después del artículo 70 dice que cada órgano de la administración del Estado va a establecer las modalidades formales donde se hace, ¿ya? Y de esta forma, por ejemplo, todos los servicios públicos deberían tener una norma de participación y todos los municipios deberían tener una ordenanza de participación, donde quedara claramente establecido de qué forma los ciudadanos van a poder participar en la toma de decisiones sobre políticas, planes, programas y acciones. Entonces, aquí tenemos el tema de esta ley que fue aprobada en el año 2011, que ya tiene 10 años de vigencia, sin embargo, no ha sido lo suficiente reconocida, bien implementada o utilizada, de tal forma, por ejemplo, en la evaluación con respecto a su funcionamiento, que la presidenta Michelle Bachelet en su segundo gobierno organizó en el año 2016 un Consejo Nacional por la Participación Ciudadana donde invitó a personas de distintos ámbitos a ver qué se podía hacer para fortalecer y mejorar esta normativa, ¿ya? Y una de las cosas principales que sacó este consejo, que es un documento que yo les recomiendo que lo puedan ver porque hace un diagnóstico bien completo de lo que es la participación ciudadana en Chile y entrega recomendaciones, es que si bien la ley establece la participación como un derecho, está en la ley, pero no está en la Constitución. Y al no estar en la Constitución, que es la madre de todas las leyes y que establece la jerarquía de los derechos, es que este derecho que está consagrado en esa ley pierde peso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con eso? De que si nosotros queremos efectivamente que la participación ciudadana en Chile sea un derecho de verdad, tenemos que hacer la pelea para que esté consagrada en la Constitución, ¿ya? Ahí pasamos a la siguiente lámina, que es más que nada un encuadre sobre la participación ciudadana y cómo se entiende, ¿ya? Porque veíamos de que hoy día está consagrada como derecho, sin embargo la opinión que tienen las personas, tanto los ciudadanos que van a intervenciones con el Estado como los ciudadanos comunes y corrientes señalan que la participación como que no existe mucho, ¿no? Como que no se da y que generalmente es una participación consultiva y no llega a ser vinculante. Entonces, cuando uno analiza qué se entiende por participación y pensando en lo primero que dijimos, que era incidir en la toma de decisiones, generalmente se ha confundido o se ha mezclado y la participación ha perdido contenido porque en el fondo es poco atractiva, es que se confunde participar con informar, ¿ya? Y la verdad es que la información es algo necesario para poder participar, porque yo necesito información para tener posibilidad de incidir en la toma de decisiones con argumentos, etc. Entonces la información es un primer paso y es muy necesario, pero no es participación. Entonces, cuando a mí me invitan a una reunión y me dicen, este es el espacio participativo que hemos diseñado como Hogar de Cristo, y en el fondo a las personas le cuentan cuáles son los programas que realizan, ojo, eso no es participación, eso es entrega de información. A lo mejor si la segunda vuelta de eso, luego que yo he entregado la información, generamos una conversación, ¿no? Se difunde la información y se le pregunta a las personas cómo consideran que esta oferta programática les llega, en el caso de que sean beneficiarios usuarios del sistema, eso sería una consulta, ¿no? Y estaríamos hablando de una participación consultiva. ¿Qué es lo que nos ha pasado en Chile? De que a lo mejor, aparte de pasar de la información, de repente tenemos espacio de participación consultiva, pero tampoco lo hacemos bien, porque
Hacemos la reunión, invitamos a la gente, le entregamos la información y les preguntamos, ¿qué opinan de esto? Y después la gente nos dice, tenemos una reunión súper bien y cada cual se va y después no sabemos lo que pasa con esa información. Uno cuando hace espacios de participación ciudadana consultiva, tiene la obligación de devolverle a las personas qué hizo con esa información, ¿no? En el fondo, uno puede hacer una participación consultiva, pero con devolución a las personas de, bueno, de lo que ustedes me dijeron, la verdad es que yo consideré estos aspectos para mejorar mi oferta programática. Esto que ustedes me dijeron, la verdad es que yo no puedo enfrentarlo hoy día porque no tengo recursos económicos, pero sí lo voy a tener en perspectiva por si algún día tengo recursos para hacerlo. Y esto la verdad es que es imposible porque no tiene que ver con mi actuar. Esa devolución es lo que ni siquiera se ha hecho cuando se hace participación consultiva, ¿no? Y por eso que en el fondo la participación o no los espacios de participación consultivo hoy día tienen mala fama, pero cuando se hacen bien, cuando se da una devolución a las personas y la participación consultiva que se desarrolla resulta incidente y además las personas pueden saber qué se hizo con esa información, con esa retroalimentación, tienen un valor que hoy día muchas veces no se trabaja. Por otro lado está la participación deliberativa, donde está la consulta vinculante, en el cual, ¿cuál es la diferencia con la otra? De que en el fondo si yo les pregunto, sí o sí, tengo que hacer lo que ustedes me dijeron. La consulta deliberativa es que en el fondo yo pongo en conversación las situaciones y juntos construimos alternativas de solución, ¿no? Y vemos cómo lo podemos hacer y qué es lo que en el fondo permite que podría pasar por acá o podría pasar por allá. O sea, co-construimos las alternativas. Y después está la coejecución y la supervisión y el control social de aquello que hemos co-construido juntos, ¿no? Entonces, esto es bien interesante para ver qué situación, que cuando se habla de participación tenemos ciertos estándares que ir cumpliendo, ¿no? No se trata de decir, no, este es un espacio de participación porque en el fondo le entregué información a la gente, no. Uno tiene que mirar los espacios de participación en base a ciertos estándares. Y la literatura internacional establece estos 5 estándares que son bien claros para en el fondo hacer como la prueba de limpieza o como el checklist de limpieza de que efectivamente estoy al estándar de lo que se requiere para hablar de una participación ciudadana. Primero, que sea incidente en la toma de decisiones, es decir, que efectivamente sirva de algo. ¿Ya? No, esto no es un teatro en que yo hago como que lo escucho y hago como que les voy a hacer caso y después nunca más supe de ustedes. Tiene que ser inclusivo y representativo de los actores y los intereses. Es distinto el ser representativo que el ser inclusivo. El ser inclusivo es ver efectivamente que todos los que deberían estar arriba de la mesa estén y que aquellos que se dificulta que estén puedan hacerlo, ¿no? Generalmente, por ejemplo, los espacios de participación se hacen en horario en que la gente que trabaja no podría participar, entonces tenemos una gran cantidad de adultos mayores, que es súper interesante su opinión, pero no estamos siendo inclusivos de la diversidad de personas que podrían opinar o que les podría interesar lo que estamos hablando, por ejemplo, ¿no? Ahí también hay ejemplos para las mujeres, para los niños y niñas y adolescentes, etc. Transparente y con acceso a la información, disminuyendo asimetrías cuando exista. Es decir, efectivamente que tengamos la información que corresponde, que no escondamos la pelota con respecto a alguna información que es importante, que además sea oportuno y pertinentes para cada actor, ¿no? No todas las personas pueden a la misma hora, no todas las personas entienden en ese mismo lenguaje, no toda la gente tiene acceso a Internet si me dicen que la forma de participar es a través de solamente Internet. Deberían generar espacios de colaboración y alianzas también, ¿ya? Como para ir generando un capital social. Entonces, me voy a apurar, no se preocupen, para que después no me peleen. Cuando vemos los mecanismos de participación ciudadana que tiene la ley 20.500 son acceso a la información relevante, consulta ciudadana, cuentas públicas participativas y consejo a la sociedad civil. Esos son los 4 mecanismos que establece la ley obligatorios. Pero eso no quiere decir de que sean los únicos mecanismos que se pueden emplear, sino que, como vimos en el artículo 69, los servicios públicos tienen la posibilidad de inventar nuevos mecanismos.
Entonces aquí hay una serie de mecanismos que en un estudio que nosotros hicimos hace ya harto tiempo, levantamos que estaban presentes por lo menos en las ordenanzas de participación ciudadana de los municipios, ¿ya? Que pueden hacer la diferencia entre cómo se participa en un espacio y en otro. Después muchas veces uno cuando habla de participación cae en el tema de, bueno, ¿para qué se dice que la participación es ser parte si en el fondo uno elige a su representante, ¿no? Uno elige a su representante y usted si quiere participar, participa cada 4 años votando. Esa visión es una visión que uno se encuentra muchas veces y que es bastante añeja y que tiene que ver con una forma tradicional de representación moderna y que se asocia a la división de poderes, ¿no? Y a la delegación ciudadana a partir del voto. Se considera que el ciudadano delega el poder a un representante quien velará por hacer los intereses de aquellos representados. Por otro lado, se habla de la democracia participativa como si estuvieran también en oposición. O sea, oiga, nosotros en Chile tenemos democracia representativa, ¿para qué me piden espacios de participación? Bueno, la verdad es que la democracia se tiene que ir nutriendo del espacio de participación como del espacio de representación. Y una democracia participativa es la que incorpora mecanismos sociales que favorecen la capacidad de incidencia vinculante de los ciudadanos en la toma de decisiones y por lo tanto busca devolver el poder a los ciudadanos a partir de los mecanismos de democracia directa. Nosotros en nuestro país y con la actual constitución tenemos solamente un mecanismo de democracia participativa que son los plebiscitos a nivel comunal, ¿ya? Pero a pesar de que tenemos ese instrumento, yo les voy a contar que en todo lo que va desde que existen se ha utilizado solo 5 veces en Chile. O sea, es un mecanismo que existe, sin embargo es un mecanismo muy poco ocupado. Y si hoy día nosotros tenemos un plebiscito que tuvimos en octubre para decidir si queríamos un cambio constitucional, hubo que hacer un cambio en la Constitución para incluir ese plebiscito. Entonces, pasemos a la siguiente lámina. Algunos mecanismos de democracia participativa que uno podría incluir en la Constitución para dotarla de estos elementos que no existen a nivel nacional son los plebiscitos vinculantes, los referendos de reforma constitucional, los referendos revocatorios de mandato, los presupuestos participativos, las consultas no vinculantes, los cabildos ciudadanos no vinculantes, los consejos consultivos, políticas públicas a nivel nacional, regional y local, y las comisiones estatales de grupos de expertos. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esta lógica que yo les contaba que teníamos la participación y muchas veces producto de cómo se había realizado en forma incompleta y se perdía un poco el sentido de lo que efectivamente era participar, es que uno se encuentra con este tema de que si la participación es vinculante o no es vinculante, ¿no? Y muchas veces se dice, bueno, si no es vinculante, no sirve, porque en el fondo hemos tenido tantos espacios frustrados de incidir en la toma de decisiones que ponemos como esa diferenciación. Entonces pasemos a la siguiente lámina que nos muestra que en el fondo, ¿qué significa que sea vinculante o no vinculante? Es que al ser vinculante establece la obligación de considerarlas por la autoridad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el plebiscito de octubre, ¿usted quiere nueva constitución o no? O sea, ¿apruebo o rechazo? Si gana el apruebo, bueno, yo tengo que hacer la convención constitucional porque así quedó establecido. Como yo les decía, el único mecanismo que teníamos previo a incorporar ese, que está incorporado en forma transitoria para esta oportunidad, son los plebiscitos vinculantes a nivel municipal, que solo se han implementado 5 veces y que establecen que si votan en aquella elección más del 50% del electorado, el resultado será vinculante. Y cuando se habla de no vinculante, es que señala que desde la ciudadanía se envía a las autoridades y estas pueden tomar o no tomar en cuenta lo que ahí se ha señalado, ¿ya? Entonces, en el fondo se toma como una consulta, como el recoger la opinión y considerar aquello que ha salido para la toma de decisiones, pero no obliga a la autoridad a hacerlo. Y aquí tenemos un mecanismo que son las consultas municipales, que eso sí se ha desarrollado mucho más que los plebiscitos a nivel país, pero sin embargo lo que sale de ahí, ¿puede la autoridad considerarlo o no? Ahora es un poco feo que si vota mucha gente y la gente me dice una cosa, yo después diga, ¿sabe qué más?
ya qué bonito, chao. O sea, el alcalde se somete, ¿no?, a que las personas después no voten por él, porque no, ¿para qué me llamaste a una consulta si no me hiciste caso en lo que salió? Ahora va a terminar, y uniéndolo un poco a lo que después va a considerar Leonardo, estamos en un proceso constituyente, ¿no? ¿Y por qué es importante que hablemos de participación en este proceso? ¿Ya? No sé si ustedes me van a contar después si es que les parece, han escuchado o creen que efectivamente es importante hablar de participación en el proceso constituyente. Entonces aquí yo creo que siempre es bueno, tal como comenzó Elena contando de cómo había surgido la iniciativa de la hora nos toca participar, que en llevarnos un poco a recordar lo que fue el estallido social en Chile, ¿no? El estallido social en Chile, que yo tengo la sensación y siempre digo que está tan lejos, tan cerca, ¿no? Tan lejos, tan cerca porque fue hace muy poco tiempo, fue algo que nos remeció como país. Sin embargo, en las decisiones y las cosas que nosotros estamos viendo hoy día, a veces pareciera que algunos se olvidaron lo que pasó, ¿no? Como que se olvidaron de lo que pasó acá en Chile durante casi 3 meses que vivimos de una convulsión bien importante. Y lo que pasó con el estallido social fue que el malestar, un malestar social que existía en nuestro país, se transformó en estallido. Y eso se produce el año 2019, pero no es algo que emerja solo el 2019, sino que había antecedentes relevantes el año 2011 y el año 2006, ¿ya? Y incluso se pueden observar el año 98. Y es un fenómeno que se fue movilizando, las personas fueron expresando y exponiendo sus ganas de incidir en la toma de decisiones a través de la movilización social y la protesta. Entonces, este fenómeno es un fenómeno de una magnitud tal que no se puede hablar unicausalmente, o sea, ¿por qué? ¿Por qué pasó el estallido? No son 30 pesos, son 30 años, dicen algunos. La verdad es que uno tiene que mirar múltiples variables para ver qué fue lo que nos pasó. Y Chile es un país de contraste, donde hay una desigualdad objetiva, pero también hay una desigualdad subjetiva muy importante, y una de las cosas que surge en el estallido es el tema de la desigualdad de trato, ¿no? Y también el tema de la desigualdad territorial. Yo creo que eso es clave hoy día también conversarlo y ponerlo aquí sobre la mesa, sobre todo habiendo personas de todo Chile en esta conversación. Otros dicen de que, bueno, lo que se está quebrando es el tema del fin del modelo, ¿no? Este es un modelo que nos entregaba muchas promesas de vivir con mejor satisfacción. Sin embargo, esto se fue agudizando la sensación de que no le llegaba a todos, no era cierta la promesa de prosperidad que nos daba el modelo, y una crisis generalizada de la confianza en las instituciones y los escándalos de diversa índole, ¿no? Una crisis de legitimidad de las instituciones, y sobre esa crisis de legitimidad una sensación de impunidad y de abuso de poder. O sea, esta como crisis entre el que se habla como de la élite y el pueblo, como hay algunos que lo pasan bien y otros que los pasamos mal, y hay algunos que la justicia los mide de una vara y otros de otra, ¿no? Y entonces ahí, cuando hablamos de octubre de 2019 y el estallido, uno puede ver dentro de esas múltiples variables que son dos contextos entrelazados. Eso lo dice Manuel Antonio Garretón. Entonces dice que por una parte tenemos una crisis de esta democracia representativa a nivel global, ¿ya? No es solamente en Chile, porque donde el año en que se dio el estallido en Chile hubo movilizaciones también importantes en otros países. Por eso que yo puse una imagen de aquí que está en los chalecos amarillos en Francia, porque nosotros, claro, somos bien ombliguistas y siempre nos miramos solo lo que pasa en Chile y nos creemos como únicos. Sin embargo, estas crisis y estas explosiones sociales también se han dado en otros lugares del mundo. Entonces, esa es una crisis que se denomina a la democracia representativa, donde existe una legitimidad de las instituciones, una experiencia democrática de la calle para protestar y poner la voz. Esto además se ve agudizado con el uso de las redes sociales y en el fondo la ilusión permanente de que uno es protesta y yo soy sujeto y hago lo que quiero y digo lo que quiero y no me responsabilizo de nada a través de lo que es la puesta de la demanda en forma permanente a través de las redes. Y por otro lado, existe en estos dos contextos entrelazados la situación del caso chileno. El caso chileno en específico, que
con la dictadura militar se establece una revolución capitalista y un modelo económico, social, político y cultural que hoy día empieza a ser crisis en el balance cotidiano, ¿no? Aquí hay un sociólogo, Manuel Canales, que dice el tema de la falsa promesa. O sea, me dijeron que con el acceso a la educación superior a mí me iba a cambiar la vida y eso no fue tan así y yo salgo completamente endeudado y tengo 30 años para pagar y vivir de esa deuda. Entonces, estamos en el proceso constitucional. ¿Por qué les di toda esta vuelta del estallido? Porque tan lejos, tan cerca, yo creo que hay que tenerlo siempre a la vista como algo muy cerca y que en el fondo fue congelado por la pandemia, pero no ha sido lo suficientemente canalizado. ¿Qué fue lo que hizo el sistema político? El sistema político en el mes de noviembre hizo el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, en la cual estableció un itinerario político que nos llevó al plebiscito y que hoy día nos lleva a la elección de constituyente y al cambio de la Constitución. Sin embargo, es producto de toda esta crisis de legitimidad, es un proceso que todavía no está lo suficiente legitimado, no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, es necesario darle mayor legitimidad a este proceso constituyente. Y el darle mayor legitimidad involucra incluir la participación ciudadana para que todas y todas nos sintamos parte de este proceso y no veamos nuevamente que es un proceso que es conducido por algunos y que las decisiones solamente las toman algunos, por más que nosotros mismos hayamos o vayamos a elegir a nuestros 155 representantes que van a estar en la convención. Porque lo que nosotros necesitamos hoy día es recomponer la polis, esta idea de que somos todos iguales, que vivimos en comunidad y que tomamos las decisiones juntos. Y es necesario fortalecer el espacio representativo, el participativo, el expresivo y el deliberativo. Y una de las cosas que dejó en evidencia el estallido es que la relación entre lo político y lo social está fuertemente quebrada en Chile. Y recomponer esa relación que debería existir en cualquier democracia fortalecida es una tarea que tenemos que considerar en este proceso en el cual estamos viviendo. Entonces, existen distintos investigadores que han estudiado las constituciones en el mundo y hay un estudio muy bueno que es de Belp y Soto. Francisco Soto es un abogado chileno, es una cientista política argentina, en el cual ellos lo que ven es, bueno, qué es lo que han pasado en otros procesos constitucionales con el tema de la participación. Y se ha observado que en el último tiempo, los últimos procesos constitucionales, son varios los que establecen mecanismos de participación y que es más que algo posible, es algo necesario para efectivamente lograr la legitimidad. Y en ese sentido tenemos, ahí pasamos a la siguiente, tenemos que la participación en el proceso constituyente, por una parte, deberíamos considerar la participación institucionalizada, que cómo se puede hacer estableciendo en el reglamento de la convención mecanismos que permitan que todas y todos nosotros podamos participar en este proceso, pero también tenemos un gran debe o algo que ver, que tiene que ver cómo canalizamos la participación no institucionalizada. Todos sabemos, y a mí me gustaría ahí, en la base de la conversación, poder ver que después del estallido social se organizaron distintos cabildos y expresiones autoconvocadas que hasta el día de hoy siguen funcionando, en el cual las personas están escribiendo la Constitución, están haciendo diagnósticos de cómo les gustaría el país. Bueno, cuando esta convención exista, esté funcionando, debería existir alguna forma de que se diera una articulación entre aquella participación no institucionalizada que ya está ocurriendo con ese espacio de representantes, ¿no? Entonces ahí hay una tarea bien importante de lo que se nos viene ahora en el proceso constituyente con respecto al tema de la participación. Ahora bien, estamos en un proceso de como stand-by de las campañas de los constituyentes, queda un mes para la elección, por lo tanto las campañas se van a reiniciar, y es importante saber cuál es la posición de los constituyentes por los cuales nosotros vamos a elegir con respecto a estos compromisos con la participación y la transparencia. Es decir,
si van a ir a dar cuentas regulares a los territorios de quienes votemos por ellos con respecto a lo que van a votar y se está discutiendo en la convención, si nos van a escuchar con respecto a lo que pensamos en este proceso, si nos van a permitir incidir, si se va a dar esta articulación entre lo que ya está pasando y lo que ellos van a discutir en la convención. Y si también va a estar esto acompañado de una educación para la democracia, porque sabemos que tenemos un gran déficit en nuestro país para entender lo que está pasando en los procesos sociales. Imagínense que vamos a tener 4 elecciones. Yo he hablado con un montón de candidatos y candidatas que me señalan que cuando van a hacer campaña, más que contar sus propuestas, tienen que hacer una educación cívica de lo que significa ser constituyente, de lo que significa que van a tener que votar ahora por alcalde, qué decir de los gobernadores regionales, etc. Y el otro tema que es clave, que no perdamos de vista, es lo que veíamos hace ya rato, que es cómo incluimos en la Constitución mecanismos de participación. Y ahí lo básico está en que sea incorporado como un derecho fundamental y que tengamos mecanismos claros en el cual podamos mejorar nuestra democracia y robustecerla. Eso, para variar me pasé, muchas gracias y abierta completamente a las preguntas. Sí, estamos ahí, muy interesante en todo caso, Ana, te damos las gracias, además es siempre bueno escuchar e instruirnos. También le quiero dar las gracias a Carlos Ocampo, que estuvo súper activo ahí en el chat. Y antes de dar las palabras, quiero comentar un poquito eso, estuve sacando ahí algunas imágenes. Y Carlos nos invitaba un poco a la reflexión, Dana, entonces ahí te voy a invitar a que reflexionemos un poco, nos puso hartos comentarios como si realmente en nuestra democracia somos iguales y representados, nos interpela con esta pregunta, porque dice que o algunos toman decisiones según tendencias y colores políticos, un sentir que puede ser legítimo, y también nos habla de que, bajo la opinión de Carlos Ocampo, y me puede rectificar Carlos desde Arica, que tengo entendido que dice, pero no existe en nuestro sistema democrático un sistema que respalde y garantice que nuestra opinión sea escuchada y considerada, excepto en los momentos de incidentes que se deja en ambas cámaras después de las votaciones o debates. Entonces hablaba un poco ahí también de la reflexión de lo que tú nos comentabas, de qué es ser vinculante o no vinculante. Y finalmente habla de lo último que dijiste, dice que esa es una muy buena idea, que se va a llevar eso como de la articulación real entre lo que se va a discutir y lo que se debiese informar. Quiero dejar, como dice, estamos un poquito pasados, pero creo que siempre es bueno dar la palabra, si alguien quiere levantar la manito, o mismo Carlos, que estuviste sumamente activo, de pronto quieres reforzar algo de lo que dije, hacer una pregunta directa a Nae. No se queden con las dudas, como decía, la Hola. presentación va a estar, pero este espacio finalmente es único. Hola, Hola. una consulta. Matías. Sí, Matías, hola. ¿Desde dónde nos saludas primero? Desde Valparaíso. Desde Acá, Valparaíso. Cuéntanos, Estoy Matías. haciendo trabajo. Ya. Es que le tengo una consulta sobre el tema de la participación a la señorita Danay, porque en una parte nombró la ley que respalda, por así decirlo, como el derecho que tenemos a participar. La ley, no me acuerdo el nombre, pero en el artículo 69, como que decía explícito que nosotros tenemos como la facultad como para incidir en las acciones, en los programas, en las políticas del gobierno. Pero bueno, después explicó de que como no estaba en la Constitución, como que pierde peso ese derecho. Pero una pregunta, o sea, tengo dos preguntas respecto a la participación. La primera es como si eso mismo genera que, bueno, la opinión de nosotros pierde peso por ese mismo hecho de que no está en la Constitución y porque también, al fin y al cabo, nosotros nos podemos manifestar lo que queramos, pero muchas veces, a veces como que vemos el ejemplo de que, entre comillas, no se hace lo que uno quiere. No sé, pues lo podemos ver en un tema más reciente y más fresco con el TPP-11, un proyecto que hace poco tiempo sacó mucha polémica por lo distópico prácticamente que era, y que no pudimos alzarnos más que por redes sociales, en la calle, tal vez protestando un poco, pero tampoco por así decirlo, le tomaron el peso a esas críticas. Entonces,
La primera pregunta es, ¿cómo hacer que nuestra participación, nuestra opinión tenga peso y a la vez como número en todas estas decisiones que toma el gobierno? Y también se mezcla con la segunda pregunta de que em, la, usted nombró la desconfianza política que hoy en día quedó después del estallido social, porque prácticamente como que vimos que quedamos desamparados con los políticos que teníamos, o sea, se votó mucha confianza que se tenía como en los procesos, entonces esa desconfianza que ahora hay afecta directamente la participación, y si afecta esa participación significa que nosotros nos vamos a quedar con nuestro derecho desconfiados de que sabemos que no va a resultar nada, o como hay como una desesperanza prendida y no sé. ¿Cómo se pueden solucionar esas dos cosas? De cómo tener peso en la opinión y como también participar con esperanza y sin desconfianza política, participando como, ojalá que cambien las cosas, yo tengo la convicción, pero saber qué pase. Esas Ya, son pero preguntas. gracias, Matías. Danay, si te parece, Carlos también levantó la mano y en honor al tiempo vamos a dejar este espacio para Matías y Carlos, juntar las dos preguntas y después guarden sus preguntas, la escriban en el chat porque vamos a escuchar a Leonardo y después vamos a dar otro espacio para interactuar. ¿Les parece? Carlos, te dejo la palabra y después le damos la palabra a Danay para que nos responda a las inquietudes de Matías y no sé si inquietudes o intervenciones de Carlos en esto. Muy cortito, porque yo prácticamente escribí varias ideas ahí, como usted bien lo mencionó. Agradezco la instancia y la invitación que me hizo la tía Julia de la Sala Cuna del Hogar de Cristo acá en Arica, que es Granito de Arena. Estoy atrás con una gran representante de Arica, que es la Petita de Arica, muy conocida también en su momento, junto con la imagen del padre Alberto Hurtado, San Alberto Hurtado. Agradecer esta instancia, creo que es muy bueno, ciertamente que es muy bueno. Yo me voy con esto que planteé al final, que realmente haya una articulación real entre aquella labor que van a desarrollar nuestros futuros constituyentes en el ámbito de su cónclave, por decir así, donde ellos van a estar y donde van a estar reunidos sacando ciertas ideas. Concuerdo muy bien con la exposición también y las preguntas de Matías, porque ciertamente que si es que esto no está consagrado en una nueva constitución como una idea fundamental de verdadera participación, vamos a después enfrentarnos a un posible rechazo de la ciudadanía cuando terminada o construida la nueva Carta Fundamental o Carta Magna, no cumpla con las expectativas del pueblo. Ciertamente que sí, tenemos esa instancia en el plebiscito de salida, y que va a ser obligatorio para todos, no va a ser voluntario. El plebiscito de salida establece que cuando nosotros vayamos a votar esta nueva Carta Magna que se nos va a presentar, vamos a tener la posibilidad de rechazarla o de no, o aceptarla, pero ciertamente que va a ser obligatorio su participación. Entonces, me voy con eso. Muchas gracias por esta instancia de construir ideas, y obviamente que yo a mis futuros constituyentes de acá de Arica, que también tengo contacto con varios y los interpelo igual desde otros puntos de vista, ciertamente que les voy a exigir sobre todo esa articulación. Es una muy buena idea que Danae aportó en el encuentro de hoy día. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias a todos, porque creo que lo que tú dices es clave. Nos estamos informando y formando porque este proceso es clave. Danae, si le podemos responder a estas inquietudes, observaciones. Estupendo. Voy por Matías primero en relación al tema de la ley 20.500. Efectivamente, la ley 20.500, que es la de asociación y participación ciudadana en la gestión pública, tiene un problema que también es algo que tenemos que fijarnos harto en las normas. Cuando se hace una ley, es importante saber si esa ley viene con plata, ¿no? Viene con recursos para poder efectivamente desarrollarla. Tiene una instancia que haga seguimiento al cumplimiento o no cumplimiento de la norma, y si establece una sanción por no cumplirla, ¿ya? Y la ley 20.500 por la participación ciudadana es una ley que no tenía ninguno de estos tres elementos que son bien importantes. Entonces, pues eso es lo que genera muchas veces, es que genera normativas que son declarativas más que efectivamente implementables, ¿ya? Eso yo creo que es algo bien importante también de decir en relación a esta normativa. Y precisamente la no existencia de una participación institucionalizada que permitiera ir canalizando la opinión de la ciudadanía en nuestra democracia es lo que, dentro de otras causales, termina generando el estallido, ¿no?
Porque ¿cuántos años llevamos hablando de que tenemos pensiones bajas? ¿Cuántos años llevamos considerando que teníamos que hacer una nueva reforma a la previsión? Pero el sistema político no ha sido capaz de canalizar y efectivamente generar esos cambios que la ciudadanía está pidiendo hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso fue lo que terminó haciendo, ¿no? Y a mí hay gente que no le gusta la palabra estallido, y yo creo que lo que pasó en 2019 fue estallido, pero también fue revuelta, también fue movilización, tiene otros condimentos, pero lo que lo hace único es esto como de que ya basta, no hay otra forma, no hay quien canalice esto, y por lo tanto la expresión fue así como fue. Y les quiero contar que en base a esto que decía Carlos, que tomaba el tema de la articulación y todo, les quiero contar que dentro de la Ahora Nos Toca Participar, y también en una red de organizaciones que se armó de personas que estaban buscando cómo hacer que la participación ciudadana esté presente en el proceso constituyente. Y aquí el por qué es importante tiene que ver precisamente con esto, por la desconfianza que señalaba Matías y también Carlos, y porque en el fondo el hacer una nueva constitución no es lo que nosotros necesitamos per se, ¿no? Nosotros tenemos que reconstituirnos en un nuevo pacto social. Y ese nuevo pacto social, una parte es importante, es tener una nueva Carta Magna, pero no es lo único. Para que tengamos un nuevo pacto social tenemos que volver a conversar, a comprometernos, a que efectivamente sintamos que somos una comunidad de iguales, cosa que se ponía en el chat, bueno, ¿somos iguales o no somos iguales? No somos iguales, ¿no? Y si no creemos que somos iguales y además no confiamos en el que toma las decisiones, tenemos un problema como país para volver a ser una comunidad. Y esa es la tarea que tenemos hoy día, y una tarea súper, súper compleja, y que no se resuelve solamente votando en mayo o que funcione la convención, sino que, o cambiando la constitución, sino que es fundamental el cómo lo hacemos. Por eso que el tema de la participación es clave, para poder procesar esa desconfianza y esa deslegitimidad que hoy día existe. Entonces, en esa como necesidad que nosotros vemos de que el cómo se hacen las cosas esté considerado, creemos que ese cómo tiene que ser con participación. Y por eso que nos agrupamos y nos pusimos a conversar de cómo podríamos tener una convención abierta en la cual estuviera la participación presente, y es ahí donde surge el compromiso por la participación ciudadana en la convención, que yo se los voy a mandar acá por el chat para que ustedes lo puedan tener y lo puedan ver. Y la idea de ese compromiso es pedirle a los candidatos a constituyentes que lo suscriban para después hacerle seguimiento y que cumplan con lo que se comprometieron, pero también que personas naturales, organizaciones sociales de base, ONG, fundaciones, etcétera, también lo suscribamos para que hagamos presión para que esto efectivamente se dé en el proceso. Porque una de las consignas del estallido fue con todo, sino para qué. Y nosotros creemos que con todo, sino para qué, tiene que ser cómo se haga la constitución que va a regir los caminos de nuestro país por los próximos 40, 30 años, y que, como dice Carlos, vamos a tener que ratificarlo en un plebiscito de salida en el cual se vote mayoritariamente si estamos de acuerdo o no. Y si no hemos sido parte de ese proceso durante toda su construcción, bueno, ¿qué va a pasar cuando sea el plebiscito de salida? Por eso que es clave que exista participación ciudadana. Muchas gracias, Danae, y a todos los que han participado. No hemos terminado, estamos en la mitad del camino. Aquí Leonardo le vamos a dar la segunda patita. Alexis, te pido que dejes la pregunta en el chat, la vamos a retomar al final porque le toques la manito, porque ahora Leonardo nos va a hablar de constitución y proceso constituyente. Danae nos instruyó sobre la participación, pero ahora vamos a lo que está pasando actualmente, la constitución y el proceso constituyente. Voy a dar mis avisos parroquiales, sí. Antes que hable Leonardo, le voy a pedir a Quique, a Psicopedagogía 3 y a User si pueden consignar bien su nombre, porque no tenemos referencia de quién se trata para lo que les mencionaba de la participación, ¿ya? Así que Leonardo, ahora sí, somos todos tuyos para hablar del otro proceso, de la constitución y el proceso constituyente. Muchas gracias. Veo a Verónica con la mano arriba, no sé si quieres hablar ahora, no tengo idea.
ustedes manejan los audios, yo no. ¿Elena? Sí, a nivel personal tiene que abrir su micrófono si quisiera hacer alguna intervención. Parece que no. Ahí parece, ahí sí. Ahí sí. Buenas. Yo quería contar mi experiencia, como hablaba Danae de los consejos. Está en uno en participar y cuando se le da la oportunidad hay que participar. O sea, uno puede encontrar a lo mejor que no ha sido escuchada o que no, como que está hablando al aire, porque yo participaba en los consejos. La parte de salud está acá muy avanzada, los consejos de lo que sea hospital, lo que sea seremía y servicio de salud. De lo otro hay una gran carencia, de los otros temas importantes como es la educación o la vivienda. Pero en salud hay que ser perseverante, o sea, hay que ir y molestar, hinchar. Y uno tiene que como informarse, como yo también me invitaron a participar, y yo encuentro que eso hay que hacer, y que a lo mejor no nos va a ver los, ¿cómo se llaman? Las cosas, a lo mejor cuando empiece ya hablen de nuevo el asunto de las participaciones, va a ir otra persona, no yo, pero uno no ve los frutos a lo mejor. Y eso no tiene que desanimar, no todo lo contrario, tiene que ver que uno incidió en algo o molestó o hizo titubear a las personas, y eso. Yo creo que eso va en uno que tiene que aprovechar esa oportunidad y aunque uno no vea los frutos, así de simple. Eso. Gracias, Verónica. Le damos, y siempre hay espacio, supongo, de reflexión para poder contar y poder participar en esto, de hacerlo de manera más participativa. Pero yo tengo una misión que cumplir. Tengo que hacer en un tiempo breve, porque ya me imagino que ya empieza a cansar, porque ya llevamos un rato. Voy a tratar de ser tremendamente resumido. Y más que hablarles del tema del proceso constituyente, les voy a hablar de la Constitución, ¿ya? El proceso constituyente, bueno, a ver, algunas cosas generales. Yo creo que lo más importante es que, como bien decía Danae, y me ahorró tener que hacer esa introducción, es decir, bueno, pero ¿por qué estamos aquí? ¿Y por qué estamos parados en una solución que se encontró a nivel político para un problema también político? Y como ella decía, lo político entendido como esta construcción de lo colectivo, aquella construcción de lo que nos es común, de la casa común. Chile es nuestra casa común, como todos participamos, todos y todas participamos de esta construcción. Entonces, a partir de un estallido donde las cosas eran una olla a presión, ¿no es cierto?, que sabíamos que venían malestares, la ANAE también lo mencionó, teníamos algunos aprontes, digamos, previos, donde la gente estaba muy molesta. Recuerden, por ejemplo, el caso de Aysén, el caso de Freirina. Podríamos poner varios ejemplos donde efectivamente ya había una manifestación del cabreo de la gente. Entonces, de alguna manera, el estallido social marca un antes y un después muy importante, yo diría que el más importante del retorno a la democracia, en el cual se entrega la posibilidad, ¿no es cierto?, de ir a un plebiscito el 25 de octubre, que como ustedes saben, cerca del 80% de la población está a favor de cambiar la Constitución y además cambiarla a través de una convención constitucional, donde queda de nuevo manifiesto algo que Danae tocó muy profundamente, que tiene que ver con las ganas de participar, ¿no es cierto?, pero además en una participación en que la gente está un poco también en este divorcio que hay con las personas que ejercen la política, no lo político como esta construcción común, sino que la actividad política concreta, de que fuera gente totalmente abierto esto y no fuera la mitad del Parlamento. Entonces tenemos ese plebiscito, es un plebiscito donde participan más de 7 millones de personas, ¿no es cierto? Y donde tenemos cerca del 78-79% de aprobación para cambiar la Constitución por una parte y por otro lado hacerlo a través de una convención constitucional. Dicho eso, el 15 y 16 de mayo, ya sabemos que nos cambiaron la fecha por temas sanitarios del 11 de abril, que ya pasó, para ir y poder votar por la persona que consideramos que es la más adecuada para representarnos en esta tarea, que como también ya dijo Danae, ellos van a tener, estas 155 personas, esta tarea, pero si no existe participación ciudadana en que sea posible que
personas como ustedes, como nosotros, como los que componemos este país, podamos participar en eso, la verdad es que pierde grados de legitimidad importantes. Necesitamos tener esa participación lo más amplia posible. Danae colgó ahí precisamente un documento que parece que es muy interesante que lo puedan mirar. Vamos a tener prácticamente un año, son 9 meses, 3 meses adicionales, ¿no es cierto? Se puede ampliar por 3 meses por una sola vez. Por tanto, calculamos que en mayo del 2022, mayo-junio del 2022, vamos a tener el trabajo de esa convención, y ya entonces en agosto vamos a tener como máximo, ¿no es cierto?, en esa fecha, este plebiscito de salida que, como también ya se dijo, es con voto obligatorio. Entonces, vamos a ver un poquito esto de la Constitución. ¿Qué es la Constitución? Yo creo que una buena definición de la Constitución es el contrato social que nos rige. Y el contrato social no es otra cosa que aquello que acordamos entre todos y todas para que efectivamente fueran las normas en las cuales nosotros vamos a desarrollar nuestra vida en comunidad. La familia, individualmente, pero hay un marco general en el cual nos vamos a desarrollar. Y eso es un pacto social, un contrato social, un convenio, algo que entre todos y todas vamos a construir. Chile tiene 10 pactos, pero de esos pactos este es el primero, donde efectivamente la gente, después de 200 años de democracia, o de independencia en realidad, porque no todos los 200 años han sido de democracia, tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, por primera vez, de poder elegir aquellas personas que efectivamente nos van a representar en esta construcción, en este diseño, en esta escritura de este convenio, de este contrato, de este pacto social, y además por primera vez también sabemos que van a haber 17 escaños reservados para los pueblos originarios, y también que va a ser con paridad de género, cuestión absolutamente inédita en Chile y en el mundo. Somos el primer país que vamos a tener una convención donde se respeta, ¿no es cierto?, la igualdad entre hombres y mujeres, y vamos a poder construir esto de una manera totalmente distinta a como se había hecho en el pasado. Entonces, esto de que sea un contrato es evidentemente, o este convenio, este contrato social, es la ley fundamental del Estado de Chile, o de cualquier Estado. La Constitución es, como dice ahí, la madre de todas las leyes, la ley de todas las leyes, ¿ya? Es la ley superior, está por sobre cualquier otra ley de la República. Es aquella que fija, ¿no es cierto?, las reglas del juego de la comunidad, de todos nosotros como país, y por supuesto vamos a ver que toca fundamentalmente 3 aspectos que son muy, muy importantes, y así en general se estudian las constituciones mirando estas 3 grandes partes, ¿ya? Y en definitiva vamos a saber que todo nuestro sistema jurídico, que está hecho precisamente para darnos seguridad, para saber a qué atenernos en una sociedad, tiene que estar en base a lo que este contrato, pacto social, esta constitución establezca, ¿ya? Y como les decía, hay 3 grandes aspectos que la constitución o las constituciones en general tienen. El primero es de los principios y valores generales que vamos a declarar, aquello que nos importa como país, cuáles son aquellas cuestiones que van a marcar y que van a orientar, en definitiva, el quehacer nuestro como sociedad. En segundo lugar, los derechos fundamentales. Algunos también agregan aquí los deberes, y que por cierto sí hay deberes, ¿no es cierto? Imagínense por lo menos el deber de pagar los impuestos, el deber de respetar el medio ambiente. Tenemos una serie de deberes que también se establecen en la Constitución, pero fundamentalmente, como es un contrato en el cual vamos a decir cuánto poder va a tener el Estado, se establecen los derechos fundamentales para protegernos del Estado, pero también para que el Estado sea activo, porque la sociedad, las personas como nosotros, las familias, las comunidades, requieren precisamente, ¿no es cierto?, la acción del Estado, tanto positiva como negativa. El Estado tiene que no hacer ciertas cosas, por ejemplo, detenerte si es que tú estás en una reunión, o si tú vas caminando por la calle. No te pueden detener si no es de acuerdo a lo que la propia ley establezca, que cuáles serían las condiciones a través de las cuales se podría hacer una cosa de ese tipo. Y por último, muy importante, es la estructura orgánica del Estado. ¿Cómo diablos se reparte el poder en la sociedad? ¿Cómo se reparte? ¿Vamos a tener un Estado tremendamente centralizado como hoy día, con muy poquita decisión de las regiones?
Vamos a tener un parlamento de una sola cámara, de 2 cámaras, vamos a tener un presidente de la República que puede hacer un montón de cosas, más bien unas más acotadas, o no vamos a tener presidente de la República, vamos a tener un jefe de gobierno y vamos a tener un régimen parlamentario. ¿Qué le corresponde hacer al sistema o al Poder Judicial? ¿Qué le va a corresponder hacer al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo? ¿Vamos a tener algunos organismos independientes como el Banco Central, por ejemplo, o la Contraloría, o un Tribunal Constitucional? Todo eso lo regula la Constitución en esta parte que se llama estructura orgánica del Estado. Esto que ustedes ven aquí, que dice pirámide de Hans Kelsen es un bueno, era un austríaco que vivió hace mucho tiempo ya, el siglo XX, sí, y estableció esta famosa pirámide, que en el fondo es un poquito el orden en cómo en un país se establecen las normas. Por cierto, que la primera y más importante, que ya se los dije, la madre de todas las leyes, la ley de las leyes, este gran contrato que ponemos en papel, se llama la Constitución y está por encima de todo. Y es una pirámide porque termina en un vértice, ¿no es cierto?, único, y de ahí hacia abajo va enganchándose. Entonces, después de la Constitución vienen las leyes. Hay diversos tipos de leyes sobre diversas materias, pero para que ustedes se ubiquen, y así muy rápidamente, hay leyes interpretativas de la Constitución, leyes que se llaman de quórum calificado, leyes orgánicas constitucionales, que son leyes que tienen características especiales. Y después están las leyes comunes, ¿ya? Que son las que se aprueban por simple mayoría. Después vienen los reglamentos o los decretos que vienen de alguna manera a operacionalizar esa ley. Tengo esta ley general, pero requiere un reglamento que lo hace el presidente de la República, su gobierno, para que esa ley pueda aplicarse en lo concreto, en la práctica, de manera muy, muy, muy específica. Entonces ya si se van dando cuenta, la Constitución nos fija este marco general, después la ley ya nos establece una cierta arquitectura de la educación, de la salud, del trabajo, en fin, de distintas materias, y el reglamento permite que opere. Y después debajo del reglamento tenemos una serie de reglas infrarreglamentarias como las circulares, las resoluciones, que es como funciona el Estado normalmente, en un municipio, en un gobierno regional, en un ministerio, está lleno de un montón, ¿no es cierto?, de este tipo de instrumentos que también son muy formales, pero claramente regulan cuestiones muy, muy específicas. Entonces eso es, en términos muy resumidos, lo que se conoce como la pirámide de Kelsen. Entonces, la gran pregunta que siempre surge, y yo creo que de alguna manera la ANAE ya la contestó, ¿es relevante para nuestra vida diaria la Constitución? Por cierto que sí. Ya sabemos, ¿no es cierto?, que delimita este marco general en el cual nos vamos desarrollando, establece este sistema político, nuestros derechos fundamentales, y por cierto, y Danae creo que fue muy clara, al menos debiera establecer los espacios de participación. Y como ella ya bien dijo también, hoy día eso no está en nuestra Constitución actual y es una cuestión que evidentemente nos pena. Y nos pena por todo aquello que ella explicó, por la necesidad que la gente tiene, perdonen, vienen mis colegas bomberos aquí de Ñuñoa, pero ya van a pasar, y regula precisamente lo que necesitamos es estos espacios de participación. No los voy a latear con cosas técnicas, pero se discute mucho, se discute positivamente, si es que la participación tiene que estar como un derecho específico en la Constitución o debería ser un principio transversal. O perfectamente bien podrían ser las dos cosas. En definitiva, como les digo, y lo que hace esta Constitución limitando el ejercicio del poder del Estado, la idea es que se vaya regulando entera. Y veamos un poquito qué pasa con nosotros. Acuérdense que hablamos de 3 grandes temas. Los principios, podríamos agregar principios y valores, los derechos y obligaciones o deberes, y por último, la estructura del poder. Los principios generales que ustedes pueden ver en la pantalla son aquellas cuestiones que hoy día la Constitución establece. Si ustedes los miran, así bien a la rápida, como que no molestan, como que la verdad es que uno diría, oye, pero me parecen razonables. Pero cuando uno empieza a entrar en los detalles, se empieza a dar cuenta que hay cosas bien curiosas. Fíjense ustedes, por ejemplo, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. ¿Qué familia? La finalidad del Estado es promover el bien común. Bueno, tendremos que definir cómo se hace eso. El Estado debe resguardar la seguridad nacional. La seguridad nacional es una doctrina militar de las dictaduras de Sudamérica que venía de una cosa que se llamaba la Escuela de las Américas, en Panamá, en la década de los 60, que perseguía enemigos internos, una cosa bastante compleja. Y hay otras cuestiones que pareciera lo que decía Danae, esto de que el Estado debe asegurar el derecho a participar, pero hasta ahí nomás llegamos. A mí me encanta decir que las constituciones se escriben en poesía y después las leyes tienen que bajarla a la prosa.
pero esto fue demasiado poético, la verdad es que nunca pasó nada, y ahí quedamos en una situación bien compleja. En fin, hay una serie de cuestiones que a través de los principios vamos a ver qué otras cuestiones podríamos pensar que podría tener una constitución. Lo segundo son los derechos fundamentales. ¿Qué son los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales no son otra cosa, para que ustedes no se confundan en esto, que los derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los pactos internacionales baseados en una constitución. Cada Estado vacía, ¿no es cierto?, en estas declaraciones universales, internacionales, de las cuales además es parte de alguna manera que ha suscrito, es parte obligatoria para los Estados, ¿no es cierto? Y las constituciones lo que hacen es bajarlo a lo concreto, al Estado concreto. Entonces, ustedes pueden bajarla bien, más o menos, o derechamente no bajarlos. Y ahí entonces nos vamos a dar cuenta que los derechos fundamentales son absolutamente clave, porque dicen aquellas cosas que el Estado va a tener que hacer, aquellas que no va a tener que hacer, y cómo eso se va, en definitiva, a llevar a cabo. Entonces ustedes pueden ver algunas cuestiones como el derecho a la vida, a la seguridad social, a la libertad, etc. Y lo tercero, principios, derechos fundamentales y la estructura del poder. Aquí ustedes pueden ver lo que les decía al comienzo, ¿no es cierto?, cómo se distribuye el poder en la actual Constitución, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, etcétera, etcétera. Y ahí ustedes, ¿no es cierto?, las Fuerzas Armadas y de orden público son cuestiones que están establecidas en la Constitución. La pregunta de si es relevante o no para la vida diaria, ustedes la encuentran en la propia Constitución. Fíjense que aquí hay dos ejemplos de dos materias que, estando establecidas en la Constitución, y si se fijan bien, se trata de dos derechos fundamentales, el de la salud y el de la seguridad social. Si ustedes leen atentamente cómo está redactada la actual Constitución, van a coincidir, si es que lo hacen con calma y tenemos, bueno, si tuviéramos más tiempo los podría explicar por qué, van a coincidir con el relator especial de Naciones Unidas para el derecho, para pobreza y derechos humanos, que dice que Chile en la actual Constitución tiene algunos derechos sociales establecidos, pero no corresponden ni están en concordancia con los estándares internacionales que tienen que tener estos derechos. O sea, es lo que pasa cuando ustedes escuchan a todos los actuales candidatos y candidatas. Sí, yo quiero que la educación esté en la Constitución. El punto es cómo va a estar en la Constitución. Entonces no da lo mismo decir solamente aquella cuestión general, sino que saber específicamente de qué se trata. Fíjense ustedes que en el párrafo 2 de la salud dice, es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud. No está garantizando la salud de las personas, sino que las acciones de salud, sea que se presten por instituciones públicas o privadas. Y después, más abajo, viene como esta libertad de escoger, que es bastante ridícula, porque en general la gente que puede escoger es porque tiene esa capacidad, ese poder de hacerlo. Y claramente sabemos que en Chile la gente no tiene el poder de escoger si va a estar en un ISAPRE o va a estar en FONASA, porque depende de cuánto gana, si le alcanza el dinero, etcétera, etcétera. En el caso de seguridad social no los voy a aburrir, pero pasa algo más o menos parecido. En la sindicalización también pasa algo bastante curioso. Fíjense usted respecto a que la afiliación es siempre voluntaria. Ustedes dirán, bueno, sí, pero es que nadie me puede obligar. Es que detrás de eso hay una pequeña trampa, porque finalmente de lo que se trata es poder fortalecer el poder de las trabajadoras y los trabajadores para poder negociar. Tampoco pueden participar de cargos públicos personas que estén en cargos sociales. Y en el caso del agua ya, ustedes me van a disculpar, pero siempre es una grosería. Y la grosería es que en Chile es de los pocos países del mundo, por no decir el único, en que las personas pueden ser dueños de las concesiones que se entregan en materia de agua, lo que es tremendamente complejo, y el agua no es un bien público. La Constitución dice que lo es, pero al darle la propiedad privada de las concesiones pasa a ser papel mojado, y la verdad es que no se puede hacer así. Entonces, otras cuestiones que son claves, que yo les decía, los derechos fundamentales son estas bajadas que hacen, ¿no es cierto?, las constituciones para los derechos, de los derechos humanos. El derecho humano a la vivienda no está contemplado en la actual Constitución. Lo mismo, actualmente la actual Constitución no contempla nada en materia de reconocimiento de los pueblos indígenas. Entonces se dan cuenta que sí tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana. Ahora bien, ¿qué podemos ir pensando en algunas de las materias que hemos señalado? En los principios generales, ya lo mencioné, ¿no es cierto?, esto que inspira las normas generales del país.
los derechos fundamentales, que también de alguna manera ya se los he señalado. Quisiera llegar, lo mismo pasa con la regulación orgánica. Me parece que esta pregunta es tremendamente importante para tenerla presente. ¿Hay espacio? ¿Vale la pena todo lo que le hemos revuelto para que efectivamente tengamos una nueva constitución? ¿O esto es simplemente el sueño del pibe? ¿O la verdad es que esto es casi como porque a uno se le ocurrió? ¿Vale? ¿Hay posibilidades reales de redactar una constitución cambiando algunas cuestiones? Bueno, aquí tienen un ejemplo que yo les mencionaba. Les mencioné lo de la seguridad nacional. Evidentemente que hay que sacar una cosa que no tiene ningún sentido de existir. Pero también en el caso de la familia, cuando se refiere a una familia, pensando en una familia, comillas, clásica de una visión restringida de la familia, ustedes pueden encontrarse aquí con la posibilidad que en el artículo primero hablemos de las familias, ¿no es cierto? Con una visión amplia de lo que significa una interpretación mucho más abierta que la que hoy día existe, que es solamente heteropatriarcal, ¿no es cierto? Que entiende el papá, la mamá y los niños, y claramente sabemos que las familias en Chile y en el mundo entero son mucho más amplias que esa visión. Entonces hay una cuestión que trabajar, y ustedes me dirán, bueno, pero esto tiene importancia en la vida cotidiana, pero imagínense si no va a tener importancia que podamos reconocer diversos tipos de familias, donde también, precisamente porque están en la Constitución, entonces van a ir cayendo, ¿no es cierto?, o lo que se denomina la configuración de las leyes. Las leyes ya no van a poder seguir discriminando arbitrariamente a las personas del mismo sexo que quieren tener hijos adoptivos, por ejemplo. O van a impedir que dos madres, ¿no es cierto?, una se quede sin ser la madre porque la ley actual no lo permite. Entonces hay ciertas cuestiones y hay espacios en los cuales hay que meterse muy a fondo en esto. Eso en materia de principio, un ejemplo. Otro, en el caso de los derechos fundamentales, ya se los dije, no solo que caigan los derechos humanos y se transformen en derechos fundamentales, sino que también estén de acuerdo a los estándares internacionales. Y eso tiene que ver con cuestiones de principios de transparencia, de buen trato, de adaptabilidad territorial, de género, de edad. Tiene que ver con principios de aceptabilidad de las políticas. A mí no me puedes imponer una política. Tiene que haber una forma en la cual, ¿no es cierto?, yo acepte eso. Y también tiene que ver con ciertos estándares de acceso, de asequibilidad, la protección financiera del Estado, la participación y algo que es evidente, la exigibilidad de esos derechos. Yo no puedo decir que algo es derecho si no tengo derecho a exigirlo. Si no hay un mecanismo de exigencia, no es derecho. Entonces, todas esas cosas que hoy día no están establecidas así, tal cual en nuestra actual Constitución, son posibles de establecer. Y por supuesto, establecer derechos sexuales y reproductivos que hoy día no están, de establecer y que Chile ha firmado, ¿no es cierto?, las convenciones internacionales, los pactos. Lo mismo pasa con el derecho a la vivienda y con tantos otros derechos, ¿no es cierto?, que en definitiva, los derechos de niños, niñas y adolescentes. O sea, hay una serie de derechos específicos de grupos de especial protección que han quedado también fuera de la Constitución. Hay mucho espacio. Y por supuesto que tenemos un tremendo espacio en lo que es la distribución y la redistribución de el poder. Piensen solamente en el tema de regiones. O sea, hoy día tenemos una elección de gobernadores que es un poquito un paripé, así como que vamos a hacer que estamos siendo muy democráticos, pero la verdad es que los gobernadores no tienen muchas facultades para poder tomar decisiones. Entonces, me parece que aquí hay un espacio enorme en la Constitución. Reconocimiento, espacio de autonomía para los pueblos originarios, las trabas para una restitución relevante de las policías, reformular el sistema de control constitucional. Nos estamos refiriendo al Tribunal Constitucional. ¿No será razonable que las personas que van a componer el Tribunal Constitucional la cortemos con esta cuestión de que la deciden los partidos políticos? Entonces, el partido que es mayoría tiene una cantidad mayor de ministros o ministras en el Tribunal Constitucional. ¿No habrá otra forma de poder elegirlo? Yo creo que sí. Entonces, estas son una serie de cuestiones, ya lo dijo la DANAE con mucha fuerza, generar mayores espacios de participación. En fin, hay una serie de cuestiones que está dentro de este espacio de redistribución del poder. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, estamos enfrentados a repensar y reescribir nuestro pacto, nuestro contrato social. Son estas tres materias, ¿por qué es tan importante? Y son estas tres grandes materias las que en definitiva
diría yo, son las que nos convocan. Ustedes tienen, ya se los dije, ¿no es cierto? Hemos tenido 10 y esta es la primera vez que vamos a tener esta convención. He ido un poco rápido, he tratado de ser sintético y lo voy a dejar hasta aquí. ¿Ah? Y la verdad es que creo que si hay espacio, así tenemos espacio también para preguntas, respuestas. Además, yo creo que hay mucha gente que también quiere seguir preguntando por temas de participación. Así que eso sería, y las preguntas que quieran, por supuesto, encantado de poder ayudar y dialogar con ustedes. Muchas gracias, Leonardo. Extremadamente sintético. Tengo que decir que cualquier forma que te hayan dicho de que no lo eras, hoy has demostrado que es todo lo contrario. Me cuesta, no lo puedo hacer. Pero sabes que puros piropos te han tirado. Como siempre, Leonardo Moreno logra tener nuevos fans en el ámbito de la sociedad civil. Oye, hay un par de preguntas en el chat que me gustaría leerte. Tengo que excusar, sí, a Danae tuvo que retirarse, así que Leonardo va a ser quien nos va a apoyar con cualquier pregunta de las que pudiese venir. Como les comentamos, ambos son del mismo equipo de La Hora Nos Toca Participar, así que llevan mucho tiempo, desde 2019, en círculos territoriales, capacitando, enseñando, entregando material. Al final les vamos a dar tips de dónde pueden encontrar a La Hora Nos Toca Participar. Y te voy a leer, si te parece, primero un par de preguntas de chat y después, si es que dejamos la palabra, si es que nos da un tiempito. Mira, Matías, desde el inicio de la presentación, pregunta literal, ¿cómo puede ser la constitución de un país un factor de riesgo con relaciones exteriores? Buena pregunta. Por supuesto que sí. ¿Quieres ir respondiendo de una o te las hago todas inmediatamente? Si me las haces todas, espero que mi deterioro cognitivo me permita contestarlas todas y no se me No, olvide. tú puedes, yo te voy a ir. Dale, sí, no hay problema. Bueno, también tenemos a Alexander, que nos da las buenas tardes. Habla de las relaciones internacionales también que se basan en los intereses que estas naciones tengan. Por ejemplo, si se necesitan materias primas como el cobre y se recurre a Chile, o lo que puede generar, comillas, riesgos, es que les cobremos un valor mayor por diferentes motivos a los que podría ser un impuesto específico. Está tratando de responder un poquito a la misma pregunta. Yo creo que ahí tú nos puedes como contar finalmente cuál sería el riesgo. Y la otra pregunta que también hace Alexis, no, pero es otra Alexis al parecer, que pregunta si se puede eliminar el Tribunal Constitucional. Yo también, si te parece, partimos con esas dos preguntas y después damos la palabra si alguien más quiere interactuar. Sí. Mira, a ver, contesto inmediato. Yo creo, quisiera como insistir, a pesar de que evidentemente cuando ustedes dicen es que van a haber 155 personas, que finalmente es como lo mismo que tenemos hoy día en el Congreso. ¿Qué posibilidad tenemos de incidir ahí? Yo creo que evidentemente uno puede incidir porque los partidos políticos, y en esta particular elección hay muchos independientes y muchas independientes postulando, lo que tratan de hacer es mostrarles a ustedes una visión sintética de la realidad, idea sintética. Yo puedo ser de la U, que lo soy de hecho, y puedo estar, y no nos podemos ver en el estadio con un colocolino, pero los dos podemos tener una idea de democracia, que es bastante más importante que el hecho de ser de un equipo u otro, ¿no? Me explico, ¿no? O sea, los partidos políticos lo que tratan es tener estas visiones sintéticas de la sociedad, y los independientes, cuando ponen sus programas, más ustedes saben de qué se trata. Entonces, la idea es que volquemos ahí, pero también a través de la participación, estas ideas que tengamos en la cabeza. Respondiendo derechamente, cualquier constitución puede tener efectivamente un peligro para la paz externa, si es que efectivamente se establecen cuestiones que sean un poco descabelladas. Y en el mundo hay constituciones descabelladas, pero sin lugar a dudas. Entonces, tiene mucho que ver con las capacidades de los gobiernos, de los estados, ¿no es cierto? Pero yo más bien creo que Chile tiene una larga experiencia de multilateralismo y la posibilidad de poder entender que forma parte de una comunidad internacional. Ahora, contestando derechamente el tema de los recursos naturales, o más bien del cobre, que pregunta Alexis, yo creo que uno de los puntos centrales que vamos a discutir en la Constitución tiene que ver con los recursos naturales. ¿Qué va a pasar con varias cuestiones que Chile vive de esos commodities y que fundamentalmente son bastante complejos? Uno es el cobre, el segundo tiene que ver con los mares en general, con el manejo no solo de la pesca industrial, sino que tiene que ver con el manejo de los mares, ¿ya? Con toda la vida acuática, ¿ya? Con todo lo que significa eso, y por cierto el tema del agua, ¿ya? Entonces, va a haber una discusión muy profunda respecto al tema de los recursos naturales. Y yo creo que esa discusión es una discusión técnica,
pero también es una discusión ética y también es una discusión sobre la sostenibilidad y la sustentabilidad que tiene el planeta, y por cierto nosotros somos parte de ese planeta, no vivimos en Marte. Entonces yo creo que ese tipo de discusiones van a estar muy, muy centradas y van a haber discusiones que yo creo que van a ser extremadamente ricas, digamos, en términos de las posiciones que van a tener que acercarse para llegar a una protección mucho mayor y llegar a algo que ustedes deben conocer en los ODS, que es la posibilidad de tener un desarrollo sostenible, sin poner en peligro a las futuras generaciones. Súper, Leonardo. Oye, tengo otra pregunta en el chat. Si alguien quiere puede levantar la manito. Vamos a dejar una o dos más. Te pregunta Enrique Molina, personaje histórico. Al cambiar la Constitución, ¿qué pasa con las leyes orgánicas constitucionales? ¿También cambian? Mira, al cambiar la Constitución, se establece una serie de normas absolutamente nuevas, ¿ya? Se establece una Constitución, se establece de una manera distinta. Las leyes orgánicas constitucionales, como se dice en derecho, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si la Constitución se acaba, evidentemente se acaban ciertas cuestiones que tengan que ver con la propia Constitución. Sin embargo, hay algunas leyes orgánicas constitucionales, como por ejemplo la minería, el tema del agua y otro montón de materias, la Ley Orgánica de Fuerzas Armadas, que tienen ese quórum especial. La Convención Constitucional va a tener que establecer cuál es el quórum para modificar esa situación, ¿ya? Entonces, es tremendamente importante porque las leyes siguen siendo leyes mientras estén en concordancia con la nueva Constitución. Pero la nueva Constitución requiere de algo que en técnica jurídica se llama configuración jurídica. ¿En qué consiste esto? En que necesariamente vas a tener que dictar normas, leyes, para poner en concreto y hacer más operativo aquello que señala la Constitución. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo súper concreto. Si en definitiva, mira, se me ocurrió para contestarlo del Tribunal Constitucional. Vamos a suponer, cosa que es absolutamente posible, que Chile no tenga Tribunal Constitucional. Chile tiene el Tribunal Constitucional hace muy poco, el año 71, 70. Hay un montón de países que no tienen Tribunal Constitucional. Y hay países que tienen un Tribunal Constitucional diferente al que tiene Chile. Pero vamos a suponer de que Chile dice, se acabó el Tribunal Constitucional, no está en la Constitución. Evidentemente que la ley orgánica que regula el Tribunal Constitucional hoy día queda derogada, porque no tiene concordancia con la norma principal, que es la Constitución. ¿Me explico? Entonces, estoy tratando de contestar las dos preguntas al mismo tiempo. ¿Qué pasa con las leyes orgánicas constitucionales? Van a depender, ¿cierto?, de aquello que se haya establecido en la Constitución. Perfecto, muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a Alexander, que está levantando la manito. Alexander Olivares, si no me equivoco. Para que nos comente, si quiere comentar algo, hacer una pregunta a Leonardo en este instante. Sí, Bienvenido, Alexander. Primero cuéntanos de dónde nos acompañas. Siempre nos gusta saber de dónde vienen. vengo, o sea, me encuentro en Trapiche, que es un pueblo que está cercano a Ovalle, en la cuarta región, y soy voluntario por el Jardín Valle del Irqui, que se encuentra ubicado en el Hogar de Cristo. Buenísimo, bienvenido. Cuéntanos, ¿qué le quieres preguntar a Leonardo? Se relaciona un poco con todo, empezando por lo que nos expuso Danae con respecto a la Ley de Asociación y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, que establecía en su artículo 69 el derecho, pero a nivel ley. Como vimos recién, existe la pirámide de Kelsen, que está arriba lo que es la Constitución, y luego viene lo que es la ley. Actualmente nuestro derecho a participación, si me espero un momento. Llegó el momento de la incógnita. ¿Estás bien? No, Sí, ya, no. perfecto. Es solo para Lo dejarnos siento. en suspenso. Muy bien. Los sapos nos es dimos que, cuenta que le abrieron la puerta, pero bueno. sí, es que me encuentro en un pasillo, no es una habitación y tampoco es Tranquilo, te como damos un las gracias estudio. por estar conectado. Incluso eso nos demuestra el interés ciudadano. En verdad, yo agradezco. Uno dice, imagínate todo lo que hay detrás de cada uno de los que está conectado. Claro, Cuéntanos, Alex. ya, entonces, como decía, si bien nuestro derecho de participación se encuentra a un nivel de ley, es esta misma ley en su artículo 70 la que deriva la generación de estos espacios a la autoridad
que en este caso es representativa de parte de nosotros. Mi pregunta es que si en esta nueva constitución nosotros deberíamos establecer desde la constitución cuáles son nuestros espacios de participación, porque actualmente por ley lo que es legal sería cuando tenemos elecciones, nuestro derecho a voto, y ahora como excepción tenemos el plebiscito, que es lo que nos convoca también. Entonces, deberíamos en la constitución tener de forma restrictiva los espacios de participación ciudadana, o podríamos entregarle a la ciudadanía que ellos generen instancias de participación, que sean vinculantes también. Como no solo darle el poder a la autoridad, a eso me refiero. No, por cierto, te entiendo perfectamente bien, y me iba a ir por otro lado para contestarte cosas como bien curiosas, digamos, que podrían pasar y que sería muy bonito que pasaran. Las constituciones, en el caso nuestro, sabiendo que es una constitución que concentra fuertemente el poder, es muy razonable que establezca mecanismos directos de participación ciudadana. Vi en el chat que alguien plantea, me parece que fue Carlos, no, que salió, ¿era Carlos? No. Bueno, que decía que entre referéndum y plebiscito no era lo mismo, es lo mismo, pero tú puedes tener referéndums obligatorios respecto a determinadas materias. Puedes tener referéndum o plebiscito que por una determinada cantidad de firmas ciudadanas quieras regular ciertas materias. Puedes tener plebiscitos revocatorios de ley. Puedes tener plebiscitos para tener ciertas leyes determinadas. O sea, la posibilidad es enorme y cuando uno mira en otras latitudes, y estoy hablando de Europa, incluso de Estados Unidos, te das cuenta que en general estas cuestiones no son tiradas las mechas para nada. Porque siempre te dicen, no, es que vamos a terminar como Venezuela y no sé qué. No, la verdad es que la posibilidad de contar con mecanismos de democracia directa son muy ciertos, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, si es que lo afirmas, digamos, de que debiéramos tener esos mecanismos. De todas maneras, esa es una cosa. La segunda cosa es que establezcas el derecho de participación en todo lo que tiene que ver con tu vida cotidiana, ¿ya? Entonces, cuando la Constitución establezca algo general, la ley de municipalidades, la ley tal o cual, van a tener que modificarse para que efectivamente se abran esos espacios de participación. Te voy a poner un ejemplo súper concreto. En Estados Unidos, que no vamos a decir que precisamente es un estado muy, muy izquierdoso, cuando se crea la Constitución en el año 1776, deciden que el Estado va a regular el Ejecutivo, el Legislativo, y en el caso del judicial, sí va a haber un poder judicial, pero los jueces van a dirigir, pero quien va a decidir las sentencias es el pueblo. Y por eso que tiene jurados. Por eso que la gente elige jurados. Perdón, se sortean jurados, porque la decisión de una pena, por ejemplo, en materia criminal, la decide el pueblo, no se la entregaron nunca al Estado. ¿Me entiendes o no? Y esa es una decisión de un contrato, de un pacto social. Te puedo poner otro ejemplo. En Estados Unidos, los jefes de policía se eligen, el fiscal se elige, el alcalde se elige, el director de los colegios se elige. Y no estamos hablando precisamente, insisto, de una situación, uy, aquí, no sé, no, estamos hablando del país más capitalista del mundo. Entonces, lo que les quiero hacer ver es que siempre hay espacio para poder pensar y de verdad pensar cuál es el tipo de pacto que queremos. Eso. Gracias, Leonardo. Ya vamos a ir cerrando en honor al tiempo. Queda la última manito levantada y con esto vamos a cerrar las intervenciones. Contarles de todas maneras, recordarles que esto está siendo grabado, que van a tener acceso a él, les vamos a mandar los materiales la próxima semana y la grabación, y van a poder verla, van a poder compartirla también. Y bueno, ahora le vamos a dar la última palabra a Carlos, y después les voy a pedir igual si quieren, porque vamos a dar los tips de dónde pueden encontrar también todo este material que ya nos han instruido tan claramente Danae y Leonardo, ¿ya? Carlos, te dejo a ti la última intervención de esta tarde. Gracias. Con respecto a lo que estimaba quien expone Leonardo, claro, por supuesto, en Estados Unidos, que en todo caso tampoco es una de las democracias más perfectas, se utiliza el pueblo para enjuiciar, pero no en todos los casos, solamente en los casos de mayor connotación pública o de mayor búsqueda de justicia, porque por ejemplo también existe lo que paralelamente podría ser acá un juzgado de policía local donde un juez derime, etcétera, pero la reforma procesal penal aquí trató de parecerse un poco a esa y bueno, en cierto aspecto no lo logró. Concuerdo con el exponente anterior, un joven Enrique me parece que era,
su apreciación. Creo que sería adecuado, disculpe, tengo este ratito un problema con la cámara, por eso que estoy así sin la cámara, creo que sería adecuado que nosotros buscáramos en esta nueva constitución un mecanismo real de participación por medio de quienes son nuestros representantes, porque me parece que ahí apuntaba este joven, porque ciertamente que nuestros representantes tienen que ser los que nos representan, ¿ya? Parecido a esto de la democracia norteamericana, puesto que, como en Estados Unidos, hay instrumentos, están los correos electrónicos, están las cartas. En Estados Unidos todavía se manejan mucho las cartas, por eso que inclusive hasta la última elección presidencial hubo votación por medio de correo certificado. O sea, lo que nosotros pensamos que ya está como obsoleto en Chile, allá todavía se utiliza. Y si es que el representante no considera lo que el pueblo le plantea votar sobre tal o cual asunto, ciertamente que el representante es sancionado. Entonces, nosotros también deberíamos de buscar esto, puesto que son nuestros diputados y senadores, deberían de realmente representar lo que sucede con nuestra realidad. Ahora, por eso yo decía que en la hora de incidentes, en cada uno de los procesos de la Cámara de Diputados, de senadores, los honorables hablan de distintas situaciones que le afectan hasta a los vecinos de una X población, villa o sector poblacional, pero saben que es tan chistoso que el resto de los compañeros de la Cámara se van y dejan solo, por ejemplo, otro día habló el diputado Rocaful, que representa mi región de Arica y Parinacota, y hablaba solo sobre una situación de los polimetales contaminantes acá en Arica. Entonces, debería de mejorarse ese proceso para que realmente nos representen y no se representen a sí mismos, o ellos simplemente voten según lo que les diga el partido. Gracias por la oportunidad. Gracias, Carlos. No sé si quieres comentar algo, Leonardo. Dos cosas muy breves, porque estamos bien cortitos de tiempo. Sí. Imagínense un país donde existan congresos regionales y donde la gente puede ser elegida a nivel regional, y este tipo de cuestiones, por ejemplo, de los polimetales, que es una cuestión tremendamente compleja en el caso de Arica, pudiera resolverse, sabiendo que hay mucha más cercanía, ¿no es cierto?, que con el poder central. Lo que pasa es que hoy día, como bien dicen los diputados y los senadores, ellos les hablan a las actas, simplemente para que, no importa que no haya nadie en la sala, pero hablan para que precisamente las actas que registrado que se dijo tal cosa. Voy a poner otro ejemplo, en el caso del Poder Judicial. Nosotros hemos tenido, y cuando digo nosotros me refiero a gente vinculada, nos toca participar, y también de otras fundaciones, hemos tenido reuniones con los magistrados, con la Asociación de Magistrados de Chile. Para que ustedes sepan, en el caso de Chile, quien elige y quien decide quiénes son jueces son los superiores de esos jueces, es decir, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. Los jueces señalan de que esto es lo más antidemocrático que existe. Porque si ustedes no son condescendientes, va a ser muy complejo que ustedes puedan elevarse y subir o ascender en la carrera judicial. ¿Se dan cuenta? Es decir, incluso esos pequeños detalles que, por lo menos para el resto de la ciudadanía, pasan colados, son tremendamente relevantes. ¿Cómo logran ustedes que los jueces y juezas sean mucho más autónomos en la toma de sus decisiones, sin tener que rendirle cuenta a una Corte de Apelaciones o a una Corte Suprema que después, que no le gustan, ¿no es cierto?, la forma en la cual se está fallando, nombrándolos de otra manera? Entonces, se plantean ellos y dicen, hay otras maneras en que se puede hacer esto, por mérito, por concurso, pero que no lo decida el superior jerárquico, porque es muy complejo. O sea, no, yo quedo amarrado al superior jerárquico como me nombró. O sea, lo que les quiero decir con esto es que yo sé que estas son cosas a lo mejor más técnicas, pero espacios para mejorar la calidad de la vida que tenemos en sociedad, por supuesto que hay en la nueva Constitución. Oye, quiero dar las gracias enormes a Danae, a Leonardo, que nos expusieron, a Inés Carvache, que nos apoyó en toda esta gestión desde la hora nos toca participar, por este espacio de mucho conocimiento. Yo creo que también a todos los que participaron, preguntaron, esta dinámica de consulta, nos agrada saber que hay tanta gente interesada, no solo en el proceso constituyente, sino que en este proceso nos refleje, pero además que haga un Chile más digno y que haga un Chile más justo. También quiero agradecer a todo el equipo técnico que está detrás de esto, porque saben que tras una transmisión hay hartas personas trabajando también. Y antes de comenzar a cerrar esta tarde de aprendizaje, les voy a pedir que nos tomemos unos 3 minutitos para evaluar. Acá en el chat les van a dejar un link con la encuesta de este espacio. Quienes ya han estado con nosotros saben que las encuestas son muy importantes para rescatar aquello que fue positivo, mejorar aquellos espacios y también para que nos den ideas de cuáles son los temas que les interesan, porque si este tema está hoy día acá,
fue porque hubieron evaluaciones previas que nos dijeron, este es un tema de interés. Entonces, para nosotros es muy, muy importante, les pedimos que se den el tiempo, son 3 minutitos, una encuesta corta para poder reflexionar y saber qué opinan ustedes de este espacio. Para mí, como representante de Hogar de Cristo, para todo el equipo, creemos que ha sido un espacio precioso de reflexión, de hacer ciudadanía, de participar, de buscar la justicia social desde acciones concretas, políticas, porque también todas nuestras acciones son políticas y yo creo que eso es importante y nos lo dejo claro en el tema de la participación también. Bueno, y queremos agradecer también y cómo han escuchado este taller con tanta atención. Hemos visto en el chat, hemos visto sus caras, hemos visto las preguntas, aplaudir desde la distancia y desde la virtualidad, en este caso a Leonardo, a Inés que todavía está por ahí, les damos las gracias, le extendemos las gracias también a todo el equipo, ahora nos toca participar, sabemos que han hecho un trabajo precioso desde octubre del año pasado, juntar a tantas instituciones no es fácil, pero la causa y el bien común nos mueve, y yo creo que eso es maravilloso. Hubieron muchos círculos territoriales, Verónica por ahí habló que tuvo la oportunidad que ella ha podido participar, muchos han participado desde la virtualidad, desde lo presencial. Les quiero contar y reiterar que la próxima semana todos van a contar con las presentaciones. Además, va a estar este video subido en la web para que lo puedan revisar. Y les queremos contar también que vienen próximos encuentros, esto es importante, ahí viene mi ayuda técnica, muchas gracias. Perdón, Elena, yo me tengo que salir, tengo otra cosa que hacer y les pido mil disculpas. Agradezco Leonardo, enormemente el espacio, así que los y muchas las gracias dejo. a ti No, y encantado. muchos cariños también, como digo, a todo el equipo que hay tras bambalinas. La culpa la tiene Inés, ella es la que hace todo y la que nos convence para que Quedó estemos y todo, grabado, así quedó que, ¿ah? grabado, le va a ver No, ahí ella, lo digo en el sentido de que ella es ella es la gran responsable, así que ella se lleva los méritos. todos los Que estén muy méritos bien. entonces. Chao, Muchas chao. gracias, Leonardo. Bueno, y para todos los oyentes, les comento, nos volvemos a juntar para todos los que estén interesados, les vamos a mandar el link de inscripción para participar el 29 de abril, ahora con la temática de espiritualidad y participación. Nos va a acompañar el equipo de Capellanía y Pastoral de Hogar de Cristo. También los queremos invitar el 22 de abril, una semana antes, la próxima semana, a un conversador. ¿Se acuerdan que al principio les hablé de nuestra aplicación de Dora? Bueno, tenemos espacios de conversación también y se va a volver a hablar de participación ciudadana y nueva constitución. Algunos quedaron con algunas dudas, manitos levantadas, entonces los invitamos a participar también dentro de este espacio para poder concretar alguna otra duda que les haya quedado, algún comentario, cualquier cosa que nos permita crecer entre todos y aprender entre todos. Y para aquellos que quieran interesarse más, desde la hora nos toca participar, acá les dejamos su página web. Hay muchísimos materiales de formación, de información, de próximos círculos, de espacios de encuentro. Entonces, si les interesa como estar aún más capacitados y conocer mucho más del proceso constituyente, los dejamos muy invitados también a entrar a la página de la hora nos toca participar. Bueno, y también los queremos invitar finalmente, yo les dije, les he mencionado que está esta aplicación del Dora, es una aplicación para encuentro y conversación, y en este periodo estamos con una pregunta, luego de toda esta reflexión los quiero invitar a seguir reflexionando después de todo lo que escuchamos, de las cosas que aclaramos. La pregunta que nos acompaña en este periodo en el Dora es, ¿qué no debe faltar en la Constitución para que Chile sea un país más digno y justo? Hubieron más de 50 personas aquí conectadas y nos encantaría que nos pudieran escribir en la aplicación qué piensan ustedes. ¿Qué piensan ustedes que no debe faltar en esta nueva constitución? Salieron muchas ideas hoy día, sería precioso poder leerlas, saber de dónde vienen, la representatividad territorial, así que los dejamos sumamente invitados. Ahí en el chat dejaron los links para poder descargar la aplicación, tanto en Android como en iPhone, así que esperemos que todas sus reflexiones estén ahí, podamos hacer una comunidad virtual y seguir conectándonos, no solo en los espacios de conversación, sino que en el diario vivir. Así que por mi parte, y como representación de Hogar de Cristo, y representando a todo el equipo técnico que está atrás de este evento, reitero las gracias a todos los participantes. Ahora nos toca participar, en este caso, en la representación de Inés, que fue quien nos facilitó y nos ayudó en toda la gestión de este espacio. Y los dejo sumamente invitados a todos los próximos eventos. Así que muchas gracias y buenas noches.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.